Todo es posible. Todo está en duda. Solo un hidalgo manchego sigue adhiriéndose a los códigos de la certidumbre. Como la España de la Contrarreforma, Don Quijote navega entre dos aguas y pertenece a dos mundos. Para él nada está en duda y todo es posible. Como la invencible armada derrotada en tiempos de Cervantes, es un anacronismo que no sabe su nombre. En el nuevo mundo de la crítica, Don Quijote es un caballero de la fe. Esa fe proviene de una lectura, y esa lectura es una locura. Don Quijote se empeña, igual que el monarca necrófilo de El Escorial, en restaurar el mundo de la certeza unitaria. Se empeña, física y simbólicamente, en la lectura única de los textos e intenta trasladarla a una realidad que se ha vuelto múltiple, equívoca, ambigua. Pero porque es dueño de esa lectura, Don Quijote es dueño de una identidad. La del caballero andante, la del héroe antiguo. De ser el dueño de las lecturas previas que le secaron el seso, Don Quijote pasa a ser, en un segundo nivel de lectura, dueño de las palabras del universo verbal del libro Quijote. Deja de ser el lector de novelas de caballería y se convierte en el actor de sus propias aventuras. De la misma manera que no había ruptura entre la lectura de los libros y su fe en lo que decían, ahora no hay divorcio entre los actos y las palabras de sus aventuras. Porque lo leemos y no lo vemos, nunca sabremos qué es lo que el caballero se pone en la cabeza. ¿Tendrá razón Don Quijote? ¿Habrá descubierto el fabuloso yelmo de Mambrino, donde los demás, ciegos e ignorantes, solo ven un bacín de barbero? Dentro de la esfera verbal, Don Quijote comienza por ser invencible. El empirismo de Sancho es inútil literariamente porque Don Quijote, apenas fracasa, restablece su discurso y prosigue su carrera en el mundo de las palabras que le pertenecen. Harry Levin compara la famosa escena del play within the play en Hamlet con el capítulo del retablo de Maese Pedro en el Quijote. En la obra de Shakespeare, ¿de quién? El rey Claudio hace interrumpir la representación porque la imaginación empieza a parecerse peligrosamente a la realidad. En la obra de Cervantes, ¿de quién? Don Quijote se lanza contra la titerera morisma de Maese Pedro porque lo representado empieza a parecerse peligrosamente a la imaginación. Claudio desea que la realidad fuese una mentira, el asesinato del padre de Hamlet. Don Quijote desea que la fantasía fuese una verdad, el cautiverio de la princesa Melisendra por los moros. La identificación de lo imaginario con lo real remite a Hamlet a la realidad, y de la realidad, naturalmente, le remite a la muerte. Hamlet es el embajador de la muerte, viene de la muerte y a ella va. La identificación de lo imaginario con lo imaginario remite a Don Quijote a la lectura. Don Quijote viene de la lectura y a ella va. Don Quijote es el embajador de la lectura. Y para él no es la realidad la que se cruza entre sus empresas y la verdad. Son los encantadores que conoce por sus lecturas. Nosotros sabemos que no es así, que es solo la realidad la que se enfrenta a la loca lectura de Don Quijote, pero él no lo sabe, y esto crea un tercer nivel de lectura. «Mire, vuestra merced», dice continuamente Sancho, «mire que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento». Pero Don Quijote no mira. Don Quijote lee, y su lectura dice que aquellos son gigantes. Don Quijote quiere meter al mundo entero en su lectura, mientras cree que esa lectura es la de un código unitario y consagrado, el que, desde la gesta de Roncesvalles, identifica el hecho ejemplar de la historia con los hechos ejemplares de los libros. El sacrificio de Rolando defendió el ideal heroico de la caballería y la integridad política del cristianismo. Su gesta habría de convertirse en norma y forma ideales de los héroes de las ficciones de caballería. Don Quijote se sitúa a sí mismo en esta genealogía.
Él también cree que entre las gestas ejemplares de la historia y los gestos ejemplares de los libros, no puede haber fisuras, pues por encima de ambos está el código consagrado que los rige, y por encima de éste, la visión unívoca de un mundo estructurado por Dios. Nacido de la lectura, Don Quijote, cada vez que fracasa, se refugia en la lectura. Y refugiado en la lectura seguirá viendo ejércitos donde solo hay ovejas, sin perder la razón de su lectura. Será fiel a ella porque para él no hay otra lectura lícita. La sinonimia de la lectura, la locura, la verdad y la vida en Don Quijote son de una evidencia llamativa, cuando pide a los mercaderes que se encuentren en el camino que confiesen la belleza de Dulcinea sin haberla visto nunca, pues lo importante es que sin haberla visto lo creyeres, confesares, jurares y defendieres. Ese lo es un acto de fe. Las fabulosas aventuras de Don Quijote son impulsadas por un propósito avasallante. Lo leído y lo vivido deben coincidir de nuevo, sin las dudas y oscilaciones entre la fe y la razón introducidas por el Renacimiento. Pero el siguiente nivel de la lectura empieza a minar esta ilusión. En su tercera salida, Don Quijote se entera por noticias del bachiller Carrasco que Sancho le transmite de la existencia de un libro llamado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. «Me mientan a mí», dice Sancho con asombro, «y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos a solas, que me hice cruces de espantado, ¿cómo las pudo saber el historiador que las escribió?» Cosas a solas. Antes, solo Dios podía leerlas. Solo Dios era el conocedor y juez final de lo que sucedía en los recodos de nuestra conciencia. Ahora cualquier lector que puede pagar el precio de cubierta de Don Quijote también puede enterarse. El lector es asimilado a Dios. Ahora los duques pueden preparar sus crueles farsas porque han leído la primera parte de la novela Don Quijote. Al entrar a la segunda, Don Quijote ha sido tema de la relación apócrifa escrita por Avellaneda para aprovechar el éxito de la primera parte del libro de Cervantes. Los signos de la singular identidad de Don Quijote se multiplican. Don Quijote critica la versión de Avellaneda, pero la existencia de otro libro sobre él mismo le hace cambiar de ruta e ir a Barcelona a sacar a la plaza del mundo la mentira de este historiador moderno, y echarán de ver las gentes como yo no soy el Don Quijote que él dice. Seguramente, esta es la primera vez en la historia de la literatura que un personaje sabe que está siendo escrito al mismo tiempo que vive sus aventuras de ficción. Este nuevo nivel de la lectura, en el que Don Quijote se sabe leído, es crucial para determinar los que siguen. Don Quijote deja de apoyarse en la épica previa para empezar a apoyarse en su propia epopeya. Pero su epopeya no es tal epopeya, y es en este punto donde Cervantes inventa la novela moderna. Don Quijote, el lector, se sabe leído, cosa que nunca supo Amadís de Gaula. Y sabe que el destino de Don Quijote se ha vuelto inseparable del libro Quijote, cosa que jamás supo Aquiles con respecto a la Ilíada. Su integridad de héroe antiguo, nacida de la lectura, a salvo en el nicho de la lectura épica previa, unívoca y denotada, es anulada no por los galeotes o las burlas de Maritornes, no por los palos y pedradas que reciben las ventas que imagina castillos o en los campos de pastoreo que confunde con campos de batalla. Su fe en las lecturas épicas le permite sobrellevar todas las palizas de la realidad. Su integridad es destruida por las lecturas a las que es sometido. Y estas lecturas le convierten en el primer héroe moderno, escudriñado desde múltiples puntos de vista, leído y obligado a leerse, asimilado a los propios lectores que lo leen y, como ellos, obligado a crear en la imaginación a Don Quijote. Doble víctima de la lectura, Don Quijote pierde 2 veces el juicio. Primero, cuando lee. Después, cuando es leído, pues ahora, en vez de comprobar la existencia de los héroes antiguos,
deberá comprobar su propia existencia. Lo cual nos conduce a otro nivel de la lectura crítica. En cuanto lector de epopeyas que obsesivamente quiere trasladar a la realidad, Don Quijote fracasa. Pero, en cuanto objeto de una lectura, empieza a vencer a la realidad, a contagiarla con su loca lectura, no la lectura previa de las novelas de caballería, sino la lectura actual del propio Quijote de la Mancha. Y esa nueva lectura transforma al mundo, que empieza a parecerse cada vez más al mundo del Quijote. Para burlarse de Don Quijote, el mundo se disfraza de las obsesiones quijotescas. Pero, como dice Salvador Elizondo en su teoría del disfraz, nadie se disfraza de algo peor que de sí mismo. El mundo disfrazado de quienes han leído el Quijote dentro del Quijote revela la realidad sin disfraces del mundo, su crueldad, su ignorancia, su injusticia, su estupidez. Cervantes no necesita escribir un manifiesto político para denunciar los males de esa y de todas las épocas. No necesita recurrir al lenguaje de Esopo. No necesita romper radicalmente con las reglas de la épica tradicional, a efecto de superarla. Le basta entreverar la tesis épica con la antítesis realista para obtener, dentro de la lógica y la vida y la necesidad propias de su libro, la síntesis novelística. Nadie había concebido con anterioridad a Cervantes esta creación polivalente dentro de un libro. Don Quijote, el caballero de la fe, sale al encuentro de un mundo infiel. Y a semejanza de Don Quijote, el mundo tampoco sabe ya dónde está ubicada la realidad. Logran burlarse de Don Quijote Dorotea cuando se disfraza de princesa micomicona, Sansón Carrasco cuando le desafía disfrazado de caballero de los espejos, los duques cuando escenifican las farsas de Clavileño, la dama dolorida con sus 12 dueñas barbudas y el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria. ¿O es Don Quijote quien se ha burlado de todos ellos, obligándoles a entrar, disfrazados de sí mismos, al universo de la lectura del Quijote? Discutible materia de psicoanálisis. Lo indiscutible es que Don Quijote, el hechizado, termina por hechizar al mundo. Mientras leyó, imitó al héroe épico. Al ser leído, el mundo le imita a él. Pero el precio que debe pagar es la pérdida de su propio hechizamiento. Pródigo, Cervantes nos conduce a un nivel más de lectura. Cuando el mundo se quijotiza, Don Quijote, cifra de la lectura, pierde la ilusión de su ser. Cuando ingresa al castillo de los duques, Don Quijote ve que el castillo es castillo, mientras que en las ventas más humildes podía imaginar que veía un castillo. La realidad le roba su imaginación. En el mundo de los duques ya no será necesario que imagine un mundo irreal. Los duques se lo ofrecen en la realidad. ¿Tiene sentido la lectura si corresponde a la realidad? Entonces, ¿para qué sirven los libros? De allí en adelante todo es tristeza y desilusión. Tristeza de la realidad, desilusión de la razón. Paradójicamente, Don Quijote es despojado de su fe en el instante mismo en que el mundo de sus lecturas le es ofrecido en el mundo de la realidad. El paso decisivo por el castillo de los duques permite a Cervantes plantar 3 picas en el campo de su crítica de la lectura. Una cosa, nos está diciendo, es la idea que Don Quijote tiene de una coincidencia épica entre sus lecturas y su vida. Una fe nacida de los libros y totalmente definida por la manera como Don Quijote ha leído esos libros. Mientras esta coincidencia mental mantiene su supremacía, Don Quijote no tiene dificultades para convivir con cuanto existe fuera de su propio universo. El hecho mismo de que la realidad no coincida con sus lecturas le permite una y otra vez imponer la visión de sus lecturas a la realidad. Pero, cuando lo que solo pertenece a sus lecturas unívocas encuentra equivalentes en la realidad, la ilusión cae hecha pedazos. La coherencia de la lectura épica es derrotada por la incoherencia de los hechos históricos. Don Quijote debe vivir esta realidad histórica antes de alcanzar el nivel definitivo propuesto por Cervantes, el nivel de la novela en sí.
síntesis entre el pasado que Don Quijote pierde y el presente que lo anula. Arrojado en brazos de la historia priva a Don Quijote de toda oportunidad para su acción imaginativa. Encuentra a un tal Roch Guinart, auténtico bandolero, vivo en tiempos de Cervantes. Guinart, totalmente inscrito en la historia, fue ladrón de la plata de Indias y agente secreto de los hugonotes franceses en la época de la matanza de la noche de San Bartolomé. Al lado de Guinart y de su historicidad tangible, como cuando es testigo pero no partícipe de un combate naval frente a Barcelona, Don Quijote se convierte en simple espectador de hechos y personajes reales. El viejo hidalgo, para siempre privado de su lectura épica del mundo, debe enfrentar su opción final: ser en la tristeza de la realidad o ser en la realidad de la literatura. Esta literatura, la que Cervantes ha inventado, y no en la vieja literatura de la coincidencia unívoca de la cual surgió Don Quijote. Aventura de la desilusión. Por algo llama Dostoyevski a la obra de Cervantes el libro más triste de todos, y en ella se inspira para figurar al hombre bueno, al príncipe idiota, Mishkin. El caballero de la fe se ha ganado al terminar la novela su triste figura. Y es que, como indica Dostoyevski, Don Quijote sufre una nostalgia del realismo, pero ¿de cuál realismo? ¿El de las imposibles aventuras de magos, caballeros sin tacha y descomunales gigantes? Exactamente. Antes, todo lo dicho era cierto, aunque fuese fantasía. No había fisura alguna entre lo dicho y lo hecho en la épica. Para Aristóteles y la Edad Media, explica Ortega y Gasset, es posible lo que no envuelve en sí contradicción. Para Aristóteles es posible el centauro. Para nosotros no, porque no lo tolera la biología. Es este realismo coincidente, sin contradicciones, el que añora Don Quijote. En su camino podrán cruzarse la nueva ciencia, la nueva duda, todos los escepticismos que anacronizan la fe del caballero, de la lectura única, del embajador de la lectura lícita. Pero por encima de todo, lo que rompe ese realismo son las lecturas plurales, las lecturas ilícitas. Don Quijote recobra la razón, y esto para él es la suprema locura, es el suicidio, pues la realidad, como a Hamlet, le remite a la muerte. Don Quijote, gracias a la crítica de la lectura inventada por Cervantes, vivirá otra vida. No le queda más recurso que comprobar su propia existencia, no en la lectura única que le dio vida, sino en las lecturas múltiples que se la quitaron en la realidad añorada y coincidente, pero se la otorgaron para siempre en el libro, y solo en el libro. Octavio Paz ha escrito memorablemente que la aventura de la novela moderna puede resumirse entre dos títulos: Las grandes esperanzas y las ilusiones perdidas. Y Don Quijote es la primera novela de la desilusión. Es la aventura de un loco maravilloso que recobra una triste razón. Nadie ni nada, ni la burla heroica de Tasso, ni el crudo realismo documental de la picaresca, ni la gargantúica, insaciable y aterradora afirmación de la energía excedente del mundo humano, lanzada como una alegre maldición contra el vacío de los cielos en Rabelais, habían concebido antes de Cervantes la narración de una aventura de la desilusión y la pérdida. Quizás por ello Don Quijote es la más española de todas las novelas. Su esencia poética es definida por la pérdida, la imposibilidad, una ardiente búsqueda de la identidad, una triste conciencia de todo lo que pudo haber sido y nunca fue, y en contra de esta desposesión, una afirmación de la existencia total en la realidad de la imaginación, donde todo lo que no puede ser encuentra en virtud precisamente de esta negación fáctica el más intenso nivel de la verdad. Porque la historia de España, y podríamos añadir la historia de la América española, ha sido lo que ha sido. Su arte ha sido lo que la historia ha negado a España. El arte da vida a lo que la historia ha asesinado. El arte da voz a lo que la historia ha negado, silenciado o perseguido. El arte rescata la verdad de manos de las mentiras de la historia.
Posiblemente, esto es lo que quiso decir Dostoyevsky cuando escribió que Don Quijote es una novela donde la verdad es salvada por una mentira. La profunda observación del autor ruso va mucho más allá de la relación entre el arte y la historia de una nación. Dostoyevsky nos está hablando de la más ancha relación entre lo real y lo imaginario. Hay un fascinante momento del libro de Cervantes. En Barcelona, Don Quijote rompe definitivamente los amarres de la ilusión realista y hace lo que jamás hicieron Aquiles, Eneas o Roldán. Visita una imprenta. Entra al lugar mismo donde sus hechos se convierten en objeto, en producto legible. Don Quijote es remitido a su única realidad, la de la literatura. De la lectura salió, a las lecturas llegó. Ni la realidad de lo que leyó, ni la realidad de lo que vivió fueron tales sino espectros de papel. Y solo liberado de su lectura, pero prisionero de las lecturas que multiplican hasta el infinito los niveles de la novela, solo desde el centro de su verdadera realidad de papel, solitariamente solo, Don Quijote clama: «¡Crean en mí! ¡Crean en mí! Mis hazañas son reales. Los molinos son gigantes, los rebaños son ejércitos, las ventas son castillos, y no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Crean en mí». La realidad puede reír o llorar al escuchar semejantes palabras, pero la realidad misma es invadida por ellas. Pierde sus propias fronteras definidas, se siente desplazada, contagiada por otra realidad de palabras y papel. ¿Dónde terminan el castillo de Dunsinane o el páramo donde Lear y su bufón viven la helada noche de la locura? ¿Dónde termina la cueva de Montesinos y empieza la realidad? Nunca más será posible saberlo, porque nunca más habrá lectura única. Cervantes ha vencido a la épica en la que se apoyó, ha puesto a dialogar a Amadís de Gaula con Lazarillo de Tormes y en el proceso ha disuelto la normatividad severa de la escolástica y su lectura unívoca del mundo. Navegante en un mar donde se alternan las tormentas de la renovación y los sargazos de la inmovilidad, Cervantes debe luchar entre lo viejo y lo nuevo con una intensidad infinitamente superior a la de los escritores transpirenaicos que, sin mayores peligros, pueden promover los reinos paralelos de la razón, el hedonismo, el capitalismo, la fe ilimitada en el progreso y el optimismo de una historia totalmente orientada hacia el futuro. Cervantes, por ejemplo, no puede encarar al mundo con la seguridad pragmática de un Defoe. Robinson Crusoe, el primer héroe capitalista, es un self-made man que acepta la realidad objetiva y enseguida la adapta a sus necesidades mediante la ética protestante del trabajo, el sentido común, la disciplina, la tecnología y, de ser necesario, el racismo y el imperialismo. Don Quijote es el polo opuesto de Robinson. El fracaso del caballero de la triste figura en materia práctica es el más gloriosamente cómico de la historia literaria y acaso solo encuentra equivalentes modernos en los grandes payasos del cine silencioso, Chaplin, Keaton, Laurel y Hardy. Robinson y Quijote son los símbolos antitéticos de los mundos anglosajón e hispánico. Américo Castro, en España y su historia, la llama la historia de una inseguridad. Francia ha asimilado su pasado al costo de sacrificios máximos mediante las categorías del racionalismo y la claridad. Inglaterra lo ha hecho a través de las categorías del empirismo y el pragmatismo. El pasado no es un problema para el francés o el inglés. Para el español, es puro problema o problema puro. Las pulsaciones de su triple cultura, cristiana, musulmana y judía, laten irresueltas en la cabeza y el corazón de España. El etos español oscila violentamente entre la exaltación o la pasividad, pero siempre en función de un proyecto trascendente que divorcia y opone los valores absolutos de la vida o la muerte, lo temporal o lo eterno, el honor o el deshonor. España
ha sido incapaz de participar de los valores modernos de Europa, definidos por una articulación racional del mundo objetivo y el ser subjetivo. La eficacia política y económica de España, concluye Castro, ha sido escasa, sus aportes científicos y técnicos relativos, pero su capacidad para el arte ha sido absoluta. No sé si se pueda establecer como regla inviolable que las obras más grandes del genio español han coincidido con los períodos de crisis y decadencia de la sociedad española. En todo caso, el libro de Buen Amor salva y traduce al español la influencia literaria del Califato de Córdoba, una vez que el brillante mundo de los omeyas en Al-Andalus ha sido destruido por las invasiones de almorávides y almohades. La Celestina es la obra maestra de la España hebrea. Coincide con la expulsión y persecución de judíos y conversos. El Siglo de Oro, Cervantes, Lope, Quevedo, Góngora, Calderón, florece a medida que el poder de España se marchita. Velázquez es el pintor de la corte crepuscular de Felipe IV, y Goya, el contemporáneo de los Borbones ciegos y venales. Carlos IV y Fernando VII, cuyas coronas les son arrebatadas por Bonaparte y cuyas colonias les son arrebatadas por los criollos rebeldes. Y después de un siglo XIX particularmente desolado, que Sarmiento, con típica fruición parricida, de la cual yo no me juzgo exento olvidando como buen hispanoamericano a Clarín, a Larra, describe diciendo, en 1864, no hay autores, ni escritores, ni sabios, ni economistas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que valga. Solo la pérdida de los jirones imperiales en la guerra con los Estados Unidos provocó, traumáticamente, una respuesta en cadena. La generación del 98. Unamuno, Valle Inclán, Ramón y Cajal, Machado, Ortega, Guillén, García Lorca, Buñuel, Alberti, Cernuda, Prados. Espléndida irrupción cultural brutalmente interrumpida por la dictadura fascista. ¿Qué nacerá de la presión, compresión y represión fascistas en la España de los años por venir? No me atrevo a profetizar. Prefiero limitarme a citar con un guiño las palabras de un libertino ilustrado, valga la redundancia, el célebre Casanova. Oh, españoles, ¿quién os sacudirá de vuestro letargo? Pueblo hoy miserable y digno de piedad, ¿qué necesitas? Una revolución fuerte, un trastorno total, un choque terrible, una conquista regeneradora, pues tu atonía no es de las que se pueden destruir por medios simplemente civilizadores. Preciso es el fuego para cauterizar la gangrena que te corroe. Cervantes no era un Casanova. No miraba la vida española desde las alcobas de los palacios de Venecia, no. Su situación era más conflictiva, interiorizada, matizada, sujeta a realidades concretas y a opciones literarias, humanas y políticas más exigentes.